Ha sido QA Engineer, también auditor de compliance de open source y SharePoint Manager. Entonces, los dejo con Javier, que nos va a presentar, dando una introducción a automatización de, lo digo en inglés porque es más fácil así. Introduction to Parallel Mobile Automation Testing with PyTest, Appium y Selenium. Muchas gracias, Valerie. Ok. Mucho gusto de estar aquí con ustedes. Gracias por la introducción. Y les voy a mostrar un poquito de cómo se hace automation testing para mobiles, para celulares. En este caso vamos a utilizar Android porque es mucho más fácil que hacerlo con iOS y no requerimos ningún tipo de licencias. ¿Ok? Entonces empezamos. Es la tabla de contenidos de esta sesión que vamos a tener. Vamos a tener una pequeña introducción. Después vamos a ver la instalación y el setup de los componentes que necesitamos. Vamos a explorar un poquito qué es el Appium Inspector y para qué nos sirve. Después vamos a ver cómo se escriben los tests utilizando Python y PyTest. Y al final vamos a ver cómo se ejecutan estos tests en paralelo. En este caso vamos a utilizar 2 teléfonos Android. Y por último vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas si tuvieran alguna duda. Muy bien, Hello World. Bueno, ya me presentaron más a detalle, pero mi nombre es Javier Gutiérrez, soy Computer Engineer por la Universidad de Guadalajara y tengo 7 años trabajando para Continental Automotive. Soy de Jalisco y estoy actualmente viviendo en Querétaro, México. Muy bien, vamos a empezar con una breve introducción. ¿Por qué es necesario hacer un setup de test de UI paralelos? Los test automatizados de la UI, su principal uso es para hacer tareas repetitivas, usualmente que se hacen por un tester manual, y algunos usos útiles son los test de estrés o los test de regresión. Algunas tools que se utilizan para hacer automation testing, en este caso enfocado a Android, son Appium y Selenium en conjunción, Selenium Grid. Hay un proyecto que se llama Test Project que actualmente va a ser comprado por otra compañía, pero todavía se tiene acceso a este servicio. En Kotlin tenemos directamente un framework que se llama Espresso. Para Flutter tenemos uno que se llama Flutter Driver. Aquí los últimos 2 ya no son para Android, son para Angular, el Protractor, y XCUI Element para iOS. Entonces, ¿por qué ejecutar test paralelos? En este caso puse 3 principales razones, que son el coverage. Desde la perspectiva de Android tenemos una variedad muy amplia de dispositivos.
Y estos dispositivos podemos hacer el test de la misma aplicación en ellos diferentes para poder tener un coverage bastante amplio. La repetición, podemos programar los test automatizados para que sean reutilizables y cambiar solamente la configuración de conexión y que se puedan repetir múltiples veces. Y en el caso del tiempo, para test muy largos, nos ayuda a ahorrar tiempo, ya que podemos programar qué test se van a correr. Ok, entonces, instalación y setup. Aquí empezamos con lo interesante. ¿Qué necesitas? En este ejemplo que vamos a analizar hoy, me están preguntando si puedo compartir la presentación. Sí, al final les dejo un link para que la descarguen. Va a estar en Google Drive. Ok. Para nuestro ejemplo de esta sesión vamos a utilizar el servicio de Appium. Es un server que se instala, ahorita van a ver, hay distintas maneras de instalarlo. Selenium es un framework que es ampliamente utilizado y prácticamente todos los test automatizados, por lo menos para Android, se basan un poco en Selenium. Vamos a utilizar el Appium Inspector, que más adelante se los voy a presentar y vamos a ver un ejemplo en vivo de cómo se utiliza. Python como lenguaje de ejecución. Vamos a usar un IDE de Python y un plugin para test que se llama PyTest. Ok, en el caso de Appium, bueno, los ejemplos yo se los voy a estar presentando en Mac, pero es multiplataforma. Se puede instalar tanto en Windows y en Linux también. Para poder instalar Appium hay distintas maneras. Se puede instalar directamente usando el comando brew de Mac. Se puede descargar desde su página web una GUI bastante amigable. Y también se puede utilizar a través de NPM, de Node.js. Appium incluye un Appium Doctor, que es opcional, y si tienen algún problema de configuración lo pueden correr para poder arreglarlo. El Appium Inspector está disponible para Mac, para Linux y para Windows, y es una GUI que nos permite inspeccionar todos los elementos. Ya lo vamos a ver más adelante, más a profundidad. También tiene una web app que está hosteada por Appium Pro, que se encuentra en este link de aquí. ¿Okay? Selenium en Appium Drivers. Estos drivers son dependientes del lenguaje que vamos a utilizar para correr nuestros tests. En este caso aquí tengo los que se requieren para utilizarlos con Python y PyTest, que es Appium Python Client, Selenium y el WebDriver Manager. Van a escuchar mucho que se habla de WebDriver. El WebDriver es la interconexión, es la librería que nos permite interconectar el celular para poder obtener sus elementos y que se conecte con la computadora con la que estamos ejecutando nuestros tests. Python, pues de hecho Python se incluye con muchos programas, incluso creo que Mac ya lo trae instalado por default, pero pues se puede descargar desde su página oficial, o en el caso de Mac se puede instalar también con el comando brew. En cuanto a los IDEs, a los
entornos de desarrollo integrado para Python. Yo voy a estar utilizando el PyCharm de Community Edition, que es el que no tiene costo, que es de la compañía JetBrains. Pero también podemos usar Atom o Visual Studio Code. Cualquiera nos puede ayudar. Muy bien, en el caso de PyTest, los plugins indispensables para poder correr los tests va a ser PyTest, PyTest XDist, que esta librería, este plugin es el que nos permite correr los tests de manera paralela. PyTest Repeat y PyTest BDD, sorry. Ok. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Más adelante vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas más general, pero si alguien tiene una duda lo puede poner en el chat o no sé si pueden participar con el micrófono. Muy bien, entonces continuamos. Vamos a ver un poquito qué es el Appium Inspector. El Appium Inspector, creo que olvidé incluírselos aquí. Déjenme abrirlo para que lo vayan conociendo. Y una vez abro el servidor de Appium. Esta vez vamos a estar corriendo la versión de escritorio de Appium, pero también se puede correr en la línea de comandos y se puede ejecutar como un servidor web. Mientras abre, podemos regresar a la presentación. Para poder correr el Appium Inspector, necesitamos estos requisitos. Tener corriendo un Appium Server, que en línea de comandos es con el comando Appium -a, que es el address, -p, que es el puerto. El puerto, este es el puerto por default que usa Appium y de hecho podemos omitir esta última parte. Necesitamos, bueno, esta es la otra manera de correrlo con el Appium GUI y bueno, podemos ejecutarlo con localhost, pero a mí me gusta más la IP del localhost. Y ejecutamos la app del Appium Inspector o entramos a su página web. ¿Okay? Entonces, esta es la interfaz del Appium Inspector. Aquí vamos a necesitar poner estas configuraciones, que es el host de nuestro servidor Appium, remote path. En este caso se utiliza /wd /hub para poder encontrar las sesiones que se generan en Appium con los celulares. Pero en el futuro este path va a desaparecer a partir de la versión 2. Ok, me dicen que no hay opción para que abran su micrófono, entonces pueden poner sus preguntas en la sesión, en la parte de QA y las respondemos al final. Ok, ¿quieren regresar a los slides? Ok. Entonces, estas son las maneras de poder ejecutar el Appium Inspector, que es su app y la página web está hosteada en Appium Pro. Ok, entonces, pasamos al siguiente. En el caso del setup para el Appium Inspector, debemos poner su remote host. Ok, ya están resolviendo lo del chat. Gracias. Ok.
El Appium Inspector se setea con un remote host, que es la IP del servidor de Appium. El puerto remoto, que en este caso es el puerto por default, es 4723, un remote path. Y aquí vamos a ver algo que se llama Desired Capabilities. Las Desired Capabilities son una serie de variables que nos van a permitir establecer a qué teléfono se va a conectar tu test o en este caso el Appium Inspector. Dentro de las Desired Capabilities tenemos el Platform Name, que puede ser Android, iOS y creo que Web. No, no es verdad. Creo que solo es Android y iOS. Creo que tenía soporte para Firefox OS, pero como ya está en desuso, creo que ya no tiene soporte. Necesitamos establecer un Universal Device Identifier, que este identificador se saca de los teléfonos, es único, creo que se utiliza su número de serie y lo pueden consultar en la línea de comandos con add espacio devices. App, en esta variable vamos a poner el path o la URL a la aplicación que queremos instalar y se va a instalar automáticamente cuando se corra ya sea un test o se corra el Appium Inspector. Y existen muchas más Desired Capabilities, pero les dejo aquí el link para que las puedan consultar. Pero son muy completas. Incluso pueden desbloquear sus devices. Ok, continuamos. Ok, vamos a hablar ahora del código en PyTest. Para poder codificar un test en Python necesitamos ciertos imports que son muy, muy necesarios, son como los básicos, que en este caso es PyTest, el Appium, importado a través del WebDriver. Perdón. Ok. El Appium By, es una librería que nos va a ayudar a encontrar los elementos de la UI que queremos testear. Y el Selenium WebDriver, que es el que nos va a ayudar a conectar el dispositivo con el test. Muy bien, aquí un paso importante para poder ejecutar el test en paralelo es parametrizar nuestro PyTest. Aquí les pongo cómo se utiliza, que es @PyTest mark parameterize. Le ponemos los nombres de los parámetros que va a recibir y le enviamos a cada uno de los teléfonos en los que vamos a ejecutar nuestro test. Esto también se puede cambiar a que lo enviemos a través de la línea de comandos, pero bueno, para mí se me hace más cómodo tenerlo ya en el código, o bueno, también para este ejemplo, se los puse en el código para que no tengamos confusiones. Perdón, me voy a regresar un poquito para mostrarles cómo funciona el Appium Inspector. Creo que olvidé mostrarles el ejemplo en vivo. ¿Ok? Entonces vamos a correr nuestro servidor. Este es el servidor de Appium en su versión de escritorio de la interfaz gráfica. Seteamos y parto en el tenemos
puerta que esté disponible. Empezamos y aquí al ejecutar nos muestra todo el log de lo que está recibiendo el servidor. Entonces, a ver, para este ejemplo, déjenme consultar el UDID de mi teléfono. Miren, déjenles muestro. Para consultar los UDID de los teléfonos Android, se hace a través de este comando, adb-devices. Y aquí nos va a devolver la lista de teléfonos que están conectados a la computadora. Entonces vamos a tomar este ID. Le ponemos platform name. En este caso es Android. UPID. Ponemos el ID del teléfono. Aquí para este ejemplo no voy a poner la aplicación, la app, para que nos conectemos solo al teléfono y nos muestre la pantalla del teléfono. También es importante recalcar que cuando la primera vez que nos conectamos, se va a instalar una app en el teléfono que es el medio, o es el link, la interconexión entre el Appium Server y nuestro teléfono. Entonces, si van a utilizar esta tecnología, no les sorprenda que se les instale una app y ahí nos dio un error. Dice que... A ver, creo que es porque recién instaló la app de servicio. Ahí está ya. Muy bien, aquí pueden ver la pantalla de su teléfono y pueden seleccionar cualquier elemento en la pantalla y les va a dar sus identificadores o su XPath, que más adelante vamos a ver para qué sirven estos elementos. Por ejemplo, espérenme. Les tengo preparado un ejemplo de test con la calculadora de Android. Y, por ejemplo, si aquí seleccionan el elemento 9, les da su ID para poder acceder a ese elemento o su XPath. ¿Ok? Entonces, esto sería Appium Inspector. También tiene muchas otras funcionalidades que pueden ver, por ejemplo, creo que se puede bloquear, se puede obtener el clipboard, se pueden enviar como presión de algunas teclas, etc. ¿Okay? Entonces, vamos a desconectarnos tantito del Appium Inspector y vamos a volver a la presentación. Muy bien, entonces nos quedamos en PyTest. Entonces, parametrizar nuestro test nos va a servir para poder enviar diferentes parámetros. En este caso, los teléfonos en los que vamos a hacer el test. Muy bien, vamos a definir un test con la keyword def. Y en mi caso, en mi ejemplo, le voy a poner como nombre test calculate. Y va a recibir los parámetros que le estamos enviando al PyTest. Muy bien, ahora, ¿cómo setear las capabilities y ejecutar obtener más bien nuestro driver? En Python vamos a meter las desired capabilities en este objeto que va a tener el nombre de la desired capability y el parámetro
la información actual de esa capability. Para nuestro ejemplo va a ser Platform Name Android, App Package con Google Android Calculator, App Activity. Ok. Aquí, cuando le enviamos una activity como Desired Capability, va a arrancar en esa activity. En este caso va a ser lo mismo que el ID, punto calculator. El UDID del teléfono. En este caso voy a agregar device name para poder identificar qué teléfono se va a ejecutar en el test. Y también le enviamos un system port. Este puerto, como lo vamos a hacer paralelo, debemos de poner un puerto distinto por cada teléfono que vayamos a utilizar. Para obtener el driver, vamos a ejecutar webdriver.remote. Le vamos a enviar la URL de nuestro servidor Appium. Y aparte le vamos a enviar nuestras desired capabilities. Al final vamos a ver el código completo antes de ejecutarlo para que puedan apreciar bien cómo lo tengo estructurado. Muy bien. Una buena práctica, muy común en testing, es tener nuestra librería de elementos de la UI. Así podemos mandarlos a llamar sin tener que consultarlos directamente. Aquí en esta parte es donde necesitamos su ID que sacamos del Appium Inspector. De hecho, esa es la principal utilidad del Appium Inspector, poder consultar los IDs de los elementos para poderlos obtener a la hora de hacer los tests y acceder a ellos. Los elementos prácticamente tienen dos utilidades, que una es consultar su información y otra es ejecutar acciones sobre ellos, como por ejemplo simples clics o dar swipes, etc. Cualquier acción que haría un usuario. Muy bien, ahora para encontrar esos elementos usamos el comando webdriver-wait. Le enviamos el driver, un tiempo especificado y .until. Y esta función lambda, find element, para poder encontrar el elemento. Por ejemplo, aquí e-btn-clear es el elemento que tenemos definido en nuestra biblioteca de la UI. Y este es el appium-by.id, que le indicamos que va a buscar por ese elemento por su ID. Muy bien, ahora para hacer el check de los test results, simplemente buscamos el elemento que tiene el resultado. Por ejemplo, en este test que tengo de la calculadora, vamos a buscar el result text y le vamos a hacer una cert para que PyTest sepa que si fue un test exitoso o fue un fail. ¿Okay? Y ya para terminar la ejecución paralela, primero debemos hacer el set de un virtual environment, que primero buscamos dónde se encuentra instalado Python 3. Hacemos el set del virtual environment con este comando, utilizando el path que nos mostró which Python 3. Hacemos este source en el environment y instalamos
los requerimientos, las librerías que requiere nuestro test. Otra buena práctica es poner esos requerimientos en un TX simple y instalarlos directamente de ahí. Y ya, para ejecutar nuestro test, simplemente vamos a usar el comando pytest-n2. Este 2 significa que va a utilizar dos dispositivos para hacerlo de forma paralela. Muy bien, entonces es que nos pasamos rápido al demo para que puedan observar cómo se ejecuta. Nada más preparo los celulares. Aquí ya está todo el código. En este ejemplo lo puse en un solo archivo para que fuera más claro y poderlo ver completo, pero se puede dividir. Por ejemplo, pueden hacer una clase con toda su librería de elementos y poderlos estar llamando de esa clase. ¿Okay? Entonces vamos a ver. Para que ustedes puedan ver la pantalla de los celulares, voy a usar esta app que se llama Visor. Okay. Va a estar un poquito pesado, a ver, esperemos que no truene mi laptop. Mientras, si gustan, pueden ir dejando preguntas en el Q&A y después del demo podemos revisarlas rápidamente. Entonces, el primer paso es revisar dónde está nuestro Python 3. Está creo que aquí ya tenemos un virtual environment. Entonces, aquí ya podemos pasarnos ese paso. Entonces, déjenme instalarlo. Déjenme ver, si no me paso a la... sí. Sí, ya tenemos el Virtual Environment. En este caso, el IDE PyTest ya nos crea la Virtual Environment, entonces podemos pasarnos al paso de instalar las dependencias. Mientras instala las dependencias, vamos viendo sus preguntas. ¿En qué casos reales has utilizado estas tools? Actualmente estamos definiendo nuestro proceso en el equipo de aplicaciones de Continental. Estamos definiendo un environment para poder utilizar estas tools y crear un laboratorio de pruebas. Entonces, el caso real son apps que ya están definidas, que podemos hacer los test, por ejemplo, el de regression, que es cada que agregas un nuevo feature, es revisar los features anteriores para saber que no se descompuso algo en el camino, ¿no? Entonces, en ese entorno lo estamos utilizando actualmente.
Igual no estamos utilizando exactamente Python. Estamos utilizando Java en el caso de JavaScript, en el caso de mi entorno de trabajo. Entonces aquí ya vamos a correr los tests. Aquí pueden ver GW1 GW0 y GW1. Eso indica que está corriendo en ambos dispositivos. Está un poquito lento el visor, pero de hecho ya terminó los tests. Y eso sería todo. Muchas gracias por atender esta presentación y espero les haya gustado. Voy a revisar con Valerie de qué forma les hago llegar la presentación, que creo que es mejor ponerla en un archivo, ¿verdad, Valerie? Sí, claro que sí. En un link estaría genial. Entonces, lo que podemos hacer es que tú nos envías la presentación o nos envías el link cuando lo tengas y los estaremos compartiendo en redes sociales también, así como las otras presentaciones. Muy bien, muchísimas gracias. Excelente. Pues muchas gracias a ti, Javier, por la charla muy interesante. Y gracias a todos por estar por aquí presentes. Entonces, ahora vamos a nuevamente un pequeño break y luego regresamos a las 12 en puntito con la siguiente charla. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias.